Entonces, a partir de ahora, nuestra sesión está siendo grabada. Estamos en la sesión del 1 de julio del 2020 y corresponde ¿a qué número de sesión? La última, profe. Sí, es la última, pero quería saber el número exacto. Déjenme ver. ¿14? Yo diría que es 14. Yo diría que es 14, ¿ya? Por ahí lo debo tener anotado, ¿ya? Entonces, dado que estamos esperando que entre la compañera que tiene que presentar, vamos a dar informaciones, ¿ya? Lo primero son las fechas que vienen a continuación. Ya. Estamos hoy día 1 de julio, tenemos nuestra última clase y llegamos al fin del proceso. Luego, el próximo miércoles tenemos nuestra prueba recuperativa. Para la prueba recuperativa hay que ver quiénes la rinden, porque me tienen que confirmar, porque solo esas personas son convocadas a esa evaluación. De manera que se les abre la prueba solamente a esas personas. ¿Ya? Pensando en las personas que sí rindieron, o que no rindieron, el primer certamen yo tengo apuntado que no rindió Kevin Collao y que no rindió Claudio Ríos, que serían dos personas que se tendrían que presentar a esta evaluación. Y el certamen 2 no lo rindieron Kevin Collao y Eric Opaso. En el caso de Kevin, no está conectado, pero por si llega a ver esta grabación, es importante que él tenga en cuenta que la recuperativa que se puede dar es una sola. Como él debe los 2 certámenes, solo puede recuperar uno, ¿ya? Y esa prueba recuperativa, dado que hay gente que no dio el primero y no dio el segundo, va a ingresar entonces toda la materia, ¿ya? Formato es exactamente el mismo, no hay sorpresas en la prueba, preguntas de alternativa y algunas de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, si alguien tiene acceso a sus compañeros, avisarle que eso es lo que se va a hacer. Y por supuesto, como siempre, el día anterior, el día martes, yo voy a poner un mensaje, tanto a través de Lía Belén, que nos ayuda con esto, como a través del aula virtual, para que esas personas sepan, se recuerden de entrar al sistema. Como siempre, la prueba se da a través del sistema, a través del aula virtual. Como les digo, en ese caso se programa solamente la prueba para estas personas y el resto no accede, ¿ya? ¿Qué más nos queda? Nos queda hoy día cerrar entonces con la presentación y nos quedan las notas de las actividades de aplicación. Ya, Natalia Trujillo está ingresando, o ingresó, pide ser actualizada. Profe, ¿Quién más? Diga. Fernanda Rivera tiene problemas de conexión. O sea, no tiene internet. Ya, perfecto. ¿Y quién más ingresó ahora? Natalia Trujillo. ¿Y quién Ella, más? ella fue la última. Ah, Patrick. También se unió. ¿Entró Patrick Urra? Sí, sí. Ya, listo. Sí, también. Ya. Las personas que no pueden ¿Y yo, profe? ingresar, ¿perdón? ¿Y yo? ¿Quién es yo? Martín. ¿Valdés? Sí. Yo juraría que lo puse presente. Deme un Es que segundo. no estaba, había ido justo al baño. Ya, deme un segundo que se está actualizando y esto es como lento y me bloquea mientras no está guardada la información. Ahí apareció. Sí, yo lo tengo presente. Ya, listo. Entonces,
vamos a ver el tema de las actividades de aplicación que van hasta ahora. Las voy a compartir en pantalla para que se hagan una idea. ¿Ya? Tenemos, espero que lo tengan a la vista. Nombre de los alumnos los separé no por orden alfabético, sino por grupo. Tenemos grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos la actividad de apego, que es la 1, la actividad 2 de habilidades parentales, la actividad 3 de Erickson, que está pendiente de evaluación porque me entregan los trabajos. Luego tenemos la presentación oral, y lo que está entre paréntesis es en cuál de las actividades hizo su presentación oral. ¿Ya? Por ejemplo, el grupo Matías Pizarro en la actividad 1, el grupo Martín Valdés en la actividad 2 y así. Luego, para aquellos que ya rindieron tanto los trabajos escritos como la presentación oral, está sacado el promedio. Como hay un grupo que tiene que presentar, que es el de hoy día, entonces no está sacado el promedio. Y este grupo de Scarlett Campos no está el promedio porque presentaron de la tercera actividad, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces lo que faltaría actualizar sería solamente eso. Terminada la actividad de hoy día, entonces yo a la brevedad les completo este cuadrito, pero quería que vieran el estado de la situación actual. Por supuesto, los alumnos que no han presentado ni entregado informes, que es la notita que está acá abajo, no aparecen en esta nómina en particular y van a tener que ser evaluados con nota 1. Y como decía yo, pendiente la presentación del último grupo, más la nota del informe de la actividad 3 para todos. Teniendo eso, entonces, esa es la nota que va a ir al sistema. Es decir, promedio en este caso, todas las tres actividades, incluyendo el tema de la presentación oral, que es el 50% de aquella ocasión, y esa es la nota que va al sistema con un 20%. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Nadie? Ya. Salgamos de acá entonces y vamos a nuestra presentación de hoy día. ¿Están listas, chicas? Profe, Diga. la Constanza no puede ingresar. Está viendo la conexión. Ya. ¿Y ella en qué orden de la presentación? Pero yo le dije que si la llamaba, así que estoy esperando. O sea, por llamada de teléfono. Ya, pero ella va al comienzo, al final, en el medio, ¿en qué momento? No, ella va al final. Ya, ¿y qué quieren hacer? ¿Quieren partir y ella se incorpora vía telefónica? O sea, eso yo le propuse, así que estoy esperando la respuesta. Ya. Le damos un par de minutos y partimos, porque luego lo que tenemos que hacer es cerrar con el análisis completo de la película. Ya. Mientras tanto, preguntarle al resto si hay alguna situación pendiente, algo que falte, dado que ya no nos vamos a conectar más. Cualquier persona que tenga alguna situación pendiente me avisa ahora o me manda la información a mi correo. ¿Nadie tiene situaciones pendientes? Además de lo dicho.
Ya, profe, vamos a presentar y la Constanza dijo que después se iba a comunicar con usted. ¿Sí? ¿Prefieren hacerlo así? Sí, o sea, No queda otra. sí. Ya, entonces, les voy a dar la alternativa aquí de compartir, si es que tienen presentación en pantalla, para que ustedes manejen eso. Ya, estamos. Se ve cierto. Yo por lo menos la veo. Ya, en primer lugar, encontramos los aspectos de la teoría según Cloninger. Primero va la diferencia individual. Ya, el hombre y la mujer pues, poseen fuerzas internas distintas. Y esto es producto de que poseen una biología que los hace diferenciarse entre sí. Luego encontramos la adaptación y el ajustamiento, que esto varía dependiendo de las fases que va atravesando durante todo el ciclo vital el ser humano. Encontramos las fuerzas sintónicas y las distónicas. La fuerza sintónica es como lo negativo, o sea, lo positivo. Y las distónicas son lo negativo. Y la idea es que en esta etapa predomine lo sintónico, porque así va a permitir un buen desarrollo del individuo. Luego, en el proceso cognitivo, el inconsciente es importante para la formación de la personalidad del individuo. Y la experiencia se va dando biológicamente a través de los símbolos y los juegos que se le presentan. El papel de la sociedad también aquí es importante porque la sociedad va moldeando a un individuo, va como transmitiéndole comportamientos y creencias. Y el autor según Cloninger, las instituciones son una parte fundamental de las fases del ciclo vital porque como que las estimulan y hacen que se puedan desarrollar, como que la apoyan. Papi, shh. Ya luego las influencias biológicas tiene que ver con que el aparato reproductor de los individuos del hombre y de la mujer influye mucho en la personalidad de este. Y por último encontramos el desarrollo del niño y del adulto, que en total son 8 fases y se dividen 4 y 4. Y que por cada frase se va atravesando una crisis. Voy a dar un ejemplo de cada una, o sea, 2 de cada una. En el desarrollo del niño se encuentra la confianza versus la desconfianza, que se da de los 0 a los 18 meses. Esto consiste en que el niño tiene que cumplir con una seguridad tanto biológica como psicosocial. Por ejemplo, en cuanto a lo biológico, se trata de que su cuerpo esté funcionando bien, y en cuanto a lo psicosocial, tiene que ver con que el cuidador le brinde como la seguridad suficiente, le entregue afecto y que el niño se sienta amado. También encontramos la autonomía versus la vergüenza. Los padres que igual son fundamentales porque son quienes promueven que el niño pueda desarrollar un aprendizaje bueno, que tenga confianza en sí mismo, y por el lado negativo se ve la vergüenza, que es como una dificultad para que éste se pueda desarrollar. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Una pregunta? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿Quién habla? me falta. Es que, ya. Y después, en el desarrollo del adulto, encontramos la intimidad versus el aislamiento, que se da de los 20 a los 30 años. En esta etapa pasa que el individuo tiene que establece una relación con otro individuo. Ya, entonces con este individuo debe haber una confianza mutua. Y luego encontramos
la generatividad versus el estancamiento que pasa de los 30 a los 50 años, que aquí pasa después del periodo de maternidad y de paternidad, porque después ya de que los padres hayan cumplido como su labor de crianza, tienen que seguir con su vida. Y la idea es que ellos tengan como en mente lo que van a cumplir o como que cuáles van a ser sus metas a futuro y no se estanquen. Y eso. Ya, le hago la misma pregunta que le hice al grupo anterior la semana pasada. ¿Por qué arriba en la primera característica habla de lo mismo que de lo que habla en la 1, 2, 3, 4, en la quinta característica? ¿Cuál es la diferencia? Profe, esto no tiene que ver como, por ejemplo, con cómo se siente el individuo, ¿Cuál de las dos? quizá. ¿A qué En la se influencia refiere? biológica. ¿Cómo se siente? Biología, sentir, al O revés. sea, por ejemplo, a ver. Puede contestar cualquiera del grupo en todo caso. Pero recuerden que establecimos una diferencia para no confundir la sesión anterior. Profe, no recuerda la diferencia. Ya, ¿alguien del curso se recuerda la diferencia que establecimos entre el criterio 1 y el criterio 5? Nadie estuvo atento o atenta. Recuerden lo que yo dije en la sesión anterior. Si hablamos de biología en el criterio 1 y hablamos de biología en el criterio 5, no entiendo por qué. La diferencia está en que el criterio 1 no solo aborda las diferencias biológicas, pone el tema de la biología como un ejemplo, pero nos está diciendo que todos diferimos individualmente en todos los aspectos, no solo en el biológico. Diferimos en el aspecto cognitivo, diferimos en el aspecto psicosocial, diferimos también en el aspecto biológico. El hecho que ahí hablen de una biología distinta está citado solo como ejemplo, porque de lo contrario no tendríamos para qué tener 7 criterios y tendríamos 6. ¿Ya? Entonces el primer criterio es más amplio, incluye todas las diferencias en todas las áreas posibles. Y nosotros ya sabemos que en psicología del desarrollo trabajamos a lo menos con 3 ámbitos: físico, cognitivo y socioafectivo o socioemocional. El criterio 5 apunta específicamente a las influencias biológicas y cómo las diferencias corporales nos determinan. Y sus compañeras daban en la sesión anterior ejemplos concretos. Por ejemplo, el ciclo menstrual. ¿Cómo no va a ser distinto el ciclo menstrual? ¿Cómo no va a generar diferencia entre hombre y mujer? ¿Cómo las hormonas masculinas no van a generar diferencia con el comportamiento femenino? ¿Ya? Entonces recordar, el criterio 1 es más amplio, incluye todas las diferencias individuales, no solo la biológica. ¿Ya? Espero que se acuerden. Ya, sigamos. Profe, tuve un problema, se me quedó pegado. Ya, tranquila, esperemos unos segundos. Y de lo contrario, si no lo puede presentar visible, usted trabaja con su material por su cuenta. Profesora, ¿Sí? yo voy a exponer esta parte que es a lo que se refiere con la atención somática, psíquica, social y el principio de epigenética. Y Lucas, ¿usted en qué grupo está? En este grupo me uní la clase pasada porque no estaba en ningún grupo. Ya, pero ¿y qué pasa con sus otros trabajos? No los tengo, no los hice. Ya, entonces va a llevar participación en esto. Perfecto. Ya, vamos. Bueno,
Bueno, el principio epigenético afirma que todos los seres vivos tienen un plano básico en su desarrollo, que se conforma a partir de partes que se le van agregando a medida de la maduración y el ejercicio de las etapas estructuralmente organizadas, que son la- las etapas, las fases de Erickson, eh, que avanzan progresivamente desde su forma inicial conforme a sus disposiciones y capacidades internas que se aplican a lo referido a cuestión psíquica, social, o sea, somática, psíquica y social, lo que se entiende como la atención del desarrollo fisiológico del sujeto y la constitución del cuerpo en sus diferentes fases y procesos biológicos, sumados a los procesos psíquicos que le ocurren en conjunto de las experiencias individuales y el proceso ético-social con respecto a la conformación de fenómenos culturales en la sociedad representada en los principios y valores del orden social y las ritualizaciones. ¿Ya? Y ahora dicho con sus palabras, ¿de qué estamos hablando? El principio epigenético plantea un plano básico en el desarrollo que, que se conforma a medida de las etapas que van progresando. ¿Ya? ¿Y la atención somática psíquica social a qué se refiere entonces? Se refiere a que el principio epigenético se aplica en el fenómeno de desarrollo fisiológico del sujeto, en su forma somática, en las experiencias individuales y en el fenómeno psíquico y expreso en el fenómeno social y cultural en los valores propios y principios sociales. Ya, pero aquí usted está mezclando dos cosas, está mezclando el principio epigenético con el tema de la atención. Separémoslo. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, el principio epigenético afirma un plano básico del desarrollo y la atención somática, psíquica, social vendría siendo la atención del desarrollo en la vida. O sea, los ámbitos de desarrollo individual. Ya, la atención entonces hace referencia a los tres ámbitos de desarrollo. ¿Y el principio Sí. epigenético es solo un plano básico? Es un plano básico en donde se organizan las distintas partes que se van madurando en cada etapa. ¿Y siempre queda en un plano básico? No, o sea, va en progresión, va progresando mediante las etapas que va madurando. Ya, ahí está el punto, Lucas. Vale. Ya, ese tremendo párrafo que tiene ahí puesto no le sirve de nada si no lo entiende. Primero hay que distinguir que ahí está hablando de dos conceptos. Uno es el principio epigenético y otro es la atención. La atención es relativamente sencilla porque remite a los tres ámbitos de desarrollo a los que siempre hacemos mención y cómo en nuestro desarrollo nos vemos siempre influidos por la integración de estos tres planos, ¿ya? De manera que nos desarrollamos en uno, nos desarrollamos en otro, nos desarrollamos en el tercero. Siempre están los tres planos considerados. Y el principio epigenético, recuerda entonces que lo que nos plantea es que se parte de una base, pero se va en progresión hacia el concepto de totalidad. ¿Ya? Entonces, todo ese párrafo que usted tiene ahí, tiene que lograr internalizarlo en esas dos ideas. ¿Ya? No repetir el párrafo, sino llegar a la comprensión de lo que se está diciendo. Ya, sigamos.
Profe, está la parte de la Constanza y me mandó un audio. ¿Se lo colocó? Ya, perfecto. O... Sí. Ya. Desarrollo ortogenético es el orden en que se va desarrollando cada uno de los estadios, ya que esto describe los cambios que se van presentando según el orden correspondiente de cada etapa del ciclo vital, sin ir alterando la organización. En el primer estadio describe al niño de los 0 hasta los 18 meses. En el segundo describe la infancia de los 2 a los 3 años. En el tercero describe la edad preescolar de los 3 a los 5 años. En el cuarto describe la edad escolar de los 5 hasta los 13 años. El quinto estadio describe la adolescencia de los 12 a los 20 años. En el sexto estadio describe al joven adulto de los 20 a los 30 años. En el séptimo estadio describe al adulto de los 30 a los 50 años. Y en el octavo describe la vejez después de los 50 años. Erickson va señalando el ciclo completo de la vida en el orden cronológico. Los estadios son procesales y continuos, por lo que se denomina modelo ortogenético. Ya. Se agradece entonces que la Constanza haya enviado su audio. Ahora, trabajemos con el audio de la Constanza. En primer lugar, hay un error en la palabra que están usando. ¿Cuál es el error que se ve en pantalla? Ontogenético. Ontogenético, ¿cierto? No es ortogenético. Está mal escrito arriba y está mal escrito abajo. ¿Ya? Por lo tanto, eso es una cosa que tienen que arreglar. ¿Ya? No es lo mismo usar una palabra que la otra. Y ella nos muestra entonces la sucesión de estas etapas y nos dice también a qué etapa del ciclo vital, más allá del año involucrado, a qué etapa del ciclo vital, más o menos en los mismos términos que nosotros lo revisamos, corresponde. Si tuviéramos que diferenciar este principio del principio epigenético, ¿cuál es la diferencia? Pensando también en que lo conversamos en la clase anterior. Puede ser cualquiera del grupo. Que el desarrollo ontogenético trata del orden del desarrollo de las estaciones, mientras que el principio epigenético trata de la progresión desde un principio. Pero es bastante parecido, si ustedes se fijan, pero establecimos una diferencia la vez anterior. Son dos palabras. Cuando nosotros hablamos de epigenético, decimos orden ascendente, de una base hacia el todo. Cuando decimos ontogenético, lo que hablamos es de un desarrollo y de una transformación constante. No es exactamente lo mismo, se parecen, pero no es lo mismo. Orden ascendente, desarrollo constante, y este desarrollo de transformación constante tiene que ver con mayores niveles de complejidad y especialización cada vez. Por eso que el desarrollo que se logra en la primera etapa que nos mostraba ahí en la secuencia la Constanza es de una cierta complejidad, el desarrollo de un bebé es de una cierta complejidad, y luego sus estructuras se van complejizando en distintos elementos, flexibilidad, nivel de estructuración, nivel de complejidad, y había otro, nivel de estabilidad también. Entonces recuerden, epigenético, orden ascendente, ontogenético, transformación constante a mayores niveles de complejidad. Pareciera lo mismo, pero no es exactamente igual. ¿Ya? Porque tiene todo un trasfondo semifilosófico lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que las personas evolucionamos, no involucionamos. Estamos llamados a niveles crecientes de desarrollo. Eso es lo que nos están diciendo. No es solo que partimos aquí y terminamos acá, sino que ese tránsito implica complejidad creciente. No somos siempre los mismos. Y por eso que además se subsume, se incluye en el desarrollo actual todos los logros anteriores. Pero no son los logros, como dice el texto,
sino también las dificultades anteriores, porque lo dijimos en la primera sesión de las clases del desarrollo. El desarrollo no es lineal, está lleno de altos y bajos, y está lleno de asincronías. Yo puedo estar muy bien en un área, pero puedo tener mayor lentitud en el desarrollo en otra. Y eso está dado porque el desarrollo no es lineal. ¿Ya? Entonces es muy importante que no olviden estos dos conceptos para no confundirlos cuando vuelvan a leer el texto. Lo epigenético, el origen; lo ontogenético, el tema de la complejidad creciente. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Para este grupo nos falta la Constanza Albornoz. Bueno, el concepto crisis. Ya. Se entiende como crisis como el paso de un periodo o de una etapa a otra. Como un cambio de estructuras operacionales o asimismo un proceso de estancamiento. Y es aquí donde aparecen dos fuerzas. La sintónica, que es que se identifica como la fuerza de la virtud, de la potencialidad del ser humano, como la construcción de la identidad del sujeto. Y la otra fuerza, la distónica, que se comprende como los defectos y la vulnerabilidad de la persona. Es como una confusión de identidad, como lo vulnerable de la persona. Estas pasan a ser parte de la vida del individuo, influenciando la formación de los principios de orden social o cultural, también junto con los procesos afectivos, los cognitivos y los comportamentales del ser humano. ¿Ahí quedó? Sí. Ya. Yo veo aquí en la presentación un elemento que es lo sintónico y lo distónico. Uh-huh. Es el único elemento que está involucrado, es la única lógica que se deduce en estas crisis. Además de lo que usted señaló, saliéndonos de lo que está ahí. En ese relato hay 3 elementos que hay que considerar. Quizá la dialéctica, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Y el tercero? Sería la fuerza sintónica, distónica y la dialéctica. Sí, también lo dijimos. Sí. Nos falta uno. Sí. Ya. Esto exige salirse del texto, chiquillos. Nuevamente. Por eso voy a hacer hincapié. El texto ahí resume todo. Resume 3 cosas que tienen que ver con este tema de la crisis. La crisis que implica obviamente un cambio en la estructura, que era bastante similar a lo que decía Piaget, si ustedes recuerdan. Para Piaget, el paso de una etapa del desarrollo cognitivo a la otra tenía que ver con un cambio en la estructura. Y en este caso, esta crisis, este paso a una nueva estructura, comprende 3 elementos. Esos 3 elementos son, por un lado, el tema de lo dialéctico. ¿Y lo dialéctico? ¿Qué significa dialéctico? Una relación de lado a lado. 2 cosas en relación permanente, de un lado hacia el otro, influyéndose mutuamente. Y eso tiene que ver con lo sintónico y lo diastónico. Lo distónico. ¿Ya? Esa es la relación dialéctica. Segundo, hablamos de un principio de progresión o regresión. Como habíamos dicho en el desarrollo humano, uno puede avanzar o puede tener periodos en los que no avance mucho. Y a eso es lo que Erikson le va a llamar estancamiento. Y hay un tercer elemento que es la resolución. Esta crisis se resuelve o positiva o negativamente. Si se resuelve positivamente se genera una virtud,
Si se resuelve negativamente, se genera un defecto. ¿Ya? Esos son los tres elementos. Progresión-regresión, relación dialéctica entre lo sintónico y lo distónico, y resolución, ya sea positiva o negativa. Eso es lo que nos pasa durante toda nuestra existencia. Hay unas fuerzas en contraste, en relación dialéctica, lo sintónico y lo distónico. Estoy siempre en movimientos progresivos y regresivos, a veces avanzo, otras veces no avanzo, y finalmente, como dice Erikson, de la resolución de esta crisis se van a generar o elementos virtuosos o elementos defectuosos. Y la gracia es que acumulemos o que resolvamos la mayor parte de nuestras crisis, ojalá, con virtudes. De lo contrario van a ocurrir todos los desenlaces que Erikson nos fue mostrando en cada una de las 8 etapas. ¿Ya? Entonces, por favor, releer este texto, dado que es de una cierta complejidad, por eso lo dejamos también para el final. Ya. ¿Preguntas del resto? Si quieren, dejen de compartir, por favor. ¿Preguntas del resto? Ya. Pasamos a la fase entonces de resumen de lo que vieron en la película. Película que a mí me sorprendió, me la habían recomendado mucho, yo no la había visto completa. Y bueno, cine coreano, ya vemos sus particularidades. Tenía sus cosas medias sádicas, medias escabrosas. Pero el trasfondo de la película quizás es lo que hay que rescatar. Entonces, en lo que queda en unos minutos, vamos a integrar los contenidos que vieron en la película. ¿Ya? Aquí participamos todos, no solamente el grupo que tenía que presentar hoy día. ¿Ya? Dejo abierta la palabra para el que quiera comenzar. ¿Con qué se encontraron en el análisis de la película para poder cerrar nuestro ciclo de vida? Profe, a mí me pasó que al hablar con mis compañeras, yo tuve otra visión de la película y ellas tuvieron otra. Entonces, no. Y después leyendo comentarios abajo, otras personas también tenían como otra visión, entonces quedé como con la duda. ¿Y más o menos por dónde va? En realidad. ¿Por dónde va más o menos la diferencia, la discrepancia entre ambos? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo al ver la película pensé que el niño, el bebé, era hijo del joven, del primer niño que aparecía, del primer discípulo. Y después decían que no, porque era el mismo niño, pero como reencarnado, decían algunas personas, entonces ahí quedé como con la duda. De hecho, vi hasta un final, porque la película, el link que mandó usted, termina en cierta parte cuando el niño, el nuevo niño ya al final de la película, vuelve y está con una tortuguita, pero no, después hay un final, el final verdadero, y el mismo niño empieza a hacer lo mismo que hizo el otro, pero en vez de amarrarle piedras a los animalitos, le mete piedras en la boca, así al pescadito, a la rata. Sí. ¿Lo vio? Ese fue Yo también lo vi. que yo vi. Claro, en el link que mandó usted, terminaba ahí en la tortuguita, y después salía al lado, en YouTube decía final editado, entonces lo metí a ver, porque como quedé como con dudas que si era el mismo niño reencarnado, dije, yo juraba que yo creo que era el hijo de él, que la niña quedó embarazada y lo fue a entregar al monje, y a mí me dijeron después, no, el niño que volvió, el que cuando ya estaba todo en hielo, era el mismo joven. Y yo, según yo, no era el mismo joven, era otro. Pero ahí, entre esas dudas quedé. Igual, más allá de la duda, son dos finales posibles. Pensemos que la orientación religiosa o trascendente que tienen estas culturas tiene el tema de la renovación del ciclo y la reencarnación. Por lo tanto, sería una alternativa. Yo lo tomé literalmente como la renovación del ciclo. Y empieza todo de nuevo y se empieza a vivir todo de nuevo. ¿Ah?
le di esa lectura yo, pero puedo estar perfectamente equivocada y puede ser perfectamente plausible en un contexto cultural distinto que esto sea efectivamente que es el mismo niño, ¿ya? Sí, porque igual era un poco mágico, porque el maestro en un momento hace que la balsa venga solita para acá, entonces dije yo, sí, tiene algo de magia la cosa, que Claro. puede ser que sea una reencarnación del bebé y vuelve lo mismo. Y después cuando vi ese final alternativo, que el niño volvía a meter la piedra, dije, va a volver a pasar lo mismo, porque también dije, a lo mejor va a tener el mismo fin del otro niño, pues, no, como que no aprendió en la vida anterior. Bueno, supuestamente para los que creen en la reencarnación, cada vida es un día de escuela y uno viene a completar aquello que no hizo en la vida anterior, aquello que dejó pendiente o las faltas que cometió, las viene a pagar de alguna manera. ¿Mm? Y pensando en el tema de la aplicabilidad de los conceptos de Erickson, ¿con qué etapas se encontraron? ¿Cuál pudieron reconocer? Nosotras, bueno, reconocimos todas, pero a mí y a la Katy, otra compañera, nos tocó las primeras, que reconocimos la etapa de la primera etapa, cuando cuando el bebé llora, bueno, la mamá lo viene a dejar y el niño está bien, y después cuando la mamá se va, lo deja ahí y llora descontroladamente. Entonces ahí dijimos, estaba la etapa del apego, y después cuando eso se pierde, el niño llora y no lo consuela el monje cuando lo toma, el que quedaba ahí. Y si lo pensamos en términos de Erickson, entonces lo que se pone en riesgo, por ejemplo, por la ausencia de la madre, y por ejemplo, por lo que ustedes dicen de un apego no completamente favorable, se pone en riesgo entonces el logro de la primera crisis. Claro. Y entonces lo que podemos pensar es que, ¿qué es lo que no se va a resolver? Lo que no se va a resolver entonces es la virtud de la esperanza. Claro. En términos de Erickson. Ya. El resto, ¿con qué se encontró? Gracias, Paloma. De nada. El resto, por favor, participe porque es importante que le demos una vuelta final a lo que hicimos durante todo el semestre. Puede no ser la película ideal para ustedes, podríamos haber encontrado otra menos sangrienta también, pero en términos de lo que muestra como ciclo de vida es también bastante productivo. ¿Con qué se encontró el resto? Profe, ¿Sí? Diga. la etapa de confianza, desconfianza, tiene que ver como, por ejemplo, al principio el niño igual estaba como en un lugar aislado, y como que el monje, a pesar de ser como distante con el niño, igual él como que jugaba, se daba su espacio, como que no tenía no se veía como reflejada esa necesidad de tener a alguien. De tener a alguien más, como por ejemplo a la madre. Sí. O sea, se veía que el monje no era como muy cercano a él, pero él, a pesar de eso, como que seguía con su... Ahí me perdí esa última palabra, pero entiendo que lo que quiere decir es que el monje suplía lo que podría haber hecho eventualmente una figura materna o paterna. Hay que entender también que el contexto de un monasterio, el contexto de una vida aislada, de todo el mundo en el ruido, también genera condiciones tremendamente distintas en el análisis del desarrollo de estos sujetos en particular, ¿ya? Por lo tanto, uno podría tener como la tendencia a occidentalizarlo todo y a pensar en el ciclo estándar, pero aquí tenemos condiciones de vida particulares que cruzan la historia de este sujeto en particular y nos mueve entonces a reflexionar si para todas las personas se dan los mismos parámetros, si el curso del desarrollo que hemos estudiado en la teoría se da exactamente igual para todos o no. Hay que entender también que las principales referencias teóricas vienen del mundo occidental. Y aquí hicimos una transgresión, pusimos un mundo oriental. Por lo tanto, podríamos hacer el ejercicio teórico de cuál será el ciclo de vida que los orientales definen como el ciclo clásico. Y probablemente si abordáramos esa teoría, esa literatura, si la encontráramos disponible, nos encontraríamos con sendas diferencias.
¿Mm? Entonces no podemos dejar fuera que aquí el filme nos pone de manifiesto de manera muy evidente y desde el inicio las sendas diferencias culturales y sociales en las que se desarrolla esta película, que no podríamos sino considerarla, porque este niño, que uno podría pensar desde una mirada tradicional occidental, este niño le falta la madre, bueno, lo que está ocurriendo ahí es lo que dice la Catalina. El monje está asumiendo todos esos roles. Está asumiendo no solo el rol formador, sino que también está asumiendo el rol contenedor, a lo mejor con matices, ¿ya? Porque a lo mejor no tiene esa cercanía tan grande que nosotros esperaríamos, el añuñú de una madre hacia un hijo. Sin embargo, el monje lo cuida, lo arropa en la noche, le da sus horas de sueño, le da su alimentación. A lo mejor puede parecer severo, pero es por la vida monacal. Pero el monje parece ser la figura significativa, la figura de contención, la principal figura de apego en todo el desarrollo de la infancia de este niño. ¿Qué más nos encontramos? ¿Hay alguna Yo, etapa? profe, ¿Sí? Diga. yo por ejemplo asocié la etapa del niño donde le ponen las piedras a los animales, ¿Sí? al pececito, a la rana, lo asocié a la etapa 3 de iniciativa y después culpa, porque después el monje le hace ver a él lo que los animales sintieron y los tuvo que buscar para soltarlo y lo encontró muerto y se sintió culpable. Sí, ese punto es súper dramático, porque la verdad es que la enseñanza, que es para toda la vida, es una enseñanza que a uno le parece un poco excesiva, mirado a priori. ¿Mm? Sin embargo, la reacción del niño, que parte riéndose de manera un poco sádica, morbosa quizá con lo que le pasa a los animales, quizá porque tampoco tiene tanta conciencia. Pero recordemos lo que nos dice Erikson, que hay un momento en que se empieza a plantear el tema valórico. Y ese tema valórico pasa porque hay una primera etapa donde los valores vienen desde afuera, el control moral viene desde afuera, que es la heteronomía. Y luego eso tiene que evolucionar y el control de esos valores, la lectura de esos valores pasa a ser interna. Y ahí tenemos entonces la autonomía moral. Entonces, claro, este niño de manera muy dramática le generan un sentido de culpa, pero también tiene que ver con la transgresión del orden natural, es decir, el comprender que mis acciones no solo me afectan a mí, sino que también mis acciones afectan el orden natural y me tengo que hacer cargo de eso. Ahora uno podría pensar que ese niño, con esa educación tan fuerte, tan, podríamos decir, chocante incluso, la posibilidad de que desarrolle una conciencia moral excesivamente culpógena y que se pase al otro extremo, como nos dice Erikson, que se nos pase del extremo, que se nos vaya del centro y que se nos vaya al otro extremo y se ponga dogmático o se ponga o desarrolle un sentido moral demasiado férreo, también es algo que tendríamos que considerar. Pero ese episodio, por lo menos para mí, es muy marcador en la película. Claramente el niño aprende el mensaje. El tema es hasta dónde llega ese aprendizaje. Si se vuelve dogmático o el niño de verdad logra, luego con un proceso de maduración, internalizar una norma de no dañar a terceros y no dañar el orden natural. Buen punto, ¿era la Sofía? Era la Sofía, creo. Profe, a mí me gustó cuando el monje le dice que él iba a llevar la piedra hasta que fuera a buscar a todos los animales, y dijo, y si alguno está muerto, esa piedra la vas a llevar en tu corazón para siempre. Y le pasó después cuando ya era grande y vio una serpiente, como que la miraba y se dio, y bueno, cada vez que veía una serpiente se recordaba lo que había hecho. Yo lo encontré muy, muy bueno, duro, pero bueno el aprendizaje. Duro, pero a pesar que efectivo. eso no hizo. Sí. 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 Yo creo que fue magistral lo que hizo ponerle la piedra al niñito y que vive en carne propia lo que siente el otro. Si uno no tiene una enseñanza clara de un mensaje así tan contundente, entonces quiere decir que no está internalizando nada.
Se puede ser muy dramático, pero yo también lo encuentro tremendamente ilustrativo. O sea, el niño efectivamente quedó con ese aprendizaje para el resto de la vida. Profesora, Sí, diga. y el periodo de generatividad versus estancamiento, cuando vuelve de su periodo en la cárcel, como yo lo entendí, cuando se ata la piedra a sí mismo y sube una estatua hasta el cerro, por el entender el trabajo en sí mismo, como el estancarse en su proceso personal, o generar nuevas capacidades, volver a lo que sería el monasterio, su proceso espiritual. Sí, es como un retomar en ese minuto su proceso espiritual, que claramente estuvo interrumpido por el hecho delictual. Y ahí retoma entonces aquello para lo que está supuestamente llamado, que es para la vida más contemplativa, para la vida más trascendente. Y ese tremendo esfuerzo que hace también es bien sintomático o es bien ilustrativo, pensando en el ejemplo que nos da el compañero, que se vuelva a amarrar una piedra, que parece ser que es, juntándolo con lo que decía la Paloma y la Sofía, creo, el volver a amarrarse una piedra, que es en el fondo la señal del sacrificio, la señal del aprendizaje, el no olvidar algo haciéndolo de manera tan dramática. Vuelve a usar la piedra y de alguna manera, si te entiendo bien, Lucas, lo que está haciendo es expiar estas culpas del pasado, de este pasado delictivo, y retomar entonces esta cosa más contemplativa. Y se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza hasta llevar la imagen a la colina más alta que puedo encontrar, es decir, haciendo mucho mérito proporcional también al daño infligido, creo yo, así lo interpreto yo. Tanto dañé, tanto tengo que reponer. Y entonces se retoma este tema de la trascendencia. Y eso es algo que se hubiera podido comprender en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3. ¿Qué creen ustedes? ¿Se habría dado esa necesidad cuando somos pequeñitos? ¿Etapa 1, 2 o 3? ¿Sí o no? No, yo no creo, porque no hay ninguna responsabilidad, no hay sentimiento de responsabilidad. Y además que es algo demasiado abstracto. Los niños son concretos, están centrados en el jugar, en el producir probablemente. Pero luego, cuando nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando intereses cada vez más abstractos, vamos alejándonos de la materialidad que nos sirve para tener elementos para vivir, pero también vamos desarrollando un sentido espiritual que, ojo, se viene incubando desde que somos chiquititos, pero acuérdense que necesitamos un pensamiento abstracto que nos permita asumir el mundo de los valores. Pensar en una vida contemplativa y encontrarle sentido y buscar la trascendencia es algo que me hace pleno sentido cuando yo entré al mundo abstracto. Por lo tanto, no es que un niño no pueda tener intereses estéticos o solidarios, pero van a estar ligados a lo concreto. Acá estamos en las otras etapas de la vida, cuando ya somos adultos y pareciera, según Erickson le entiendo, hay un llamado, hay una necesidad de desarrollar conductas más bien ligadas a lo trascendente. Y ahí está también el tema de la inmolación, si es que yo lo leí así, por lo menos la inmolación del maestro, que puede ser dramático por un lado, pero también por otro lado significa, para mí por lo menos, haber alcanzado el último nivel de la vida, donde todo lo material pierde sentido. Entonces lo que Lucas describe, llevar el Buda, llevar la imagen a la colina y todo este tema de la autoflagelación, que es un poco excesiva quizá, solo se entiende desde una mirada más bien
abstracta, que puede entender que yo puedo hacer esos sacrificios amparado en un esquema de una divinidad que le da el orden a las cosas y que le da el sentido a la existencia. Se requiere un cierto nivel de abstracción para eso. ¿Qué pasó con la adolescencia? ¿Alguien distinguió algo de la adolescencia? ¿El resto de los presentes? Javiera, Martín. Sí, Javier. Justo hablé. O sea, es que a mí justo me tocó esa etapa y yo siento que se ve como súper claro lo de la maduración psicosexual, porque él empieza así como a interesarse en la niña y después tiene relaciones, y lo de la entidad, la formación de la entidad sexual. Como que se ven, yo encuentro que se ve como claramente en la película. Sí, ahí hay un punto. Tenemos un candidato a monje que se supone que está en una vida full contemplativa y de pronto Sí. llega un elemento externo y le despierta todas estas pasiones y se las despierta porque está justo en el proceso de maduración sexual que nos describe la literatura. Sí, porque de hecho es como que lo hacen repetir, o sea, muchas veces como que siento que como que él está concentrado en eso de despertar en la noche y de que se miran y se van. De hecho, tienen sexo en presencia del monje en la noche. Al comienzo como que se van a hurtadillas, pero luego Sí. un poco que les da lo mismo y empieza la transgresión propia adolescente. Acuérdense que la adolescencia impulsiva, transgresora, más guiada por la pasión que por la razón, cosa que después se revierte, se supone. Y entonces, claro, este despertar hormonal, este despertar sexual, mi cuerpo hablando, mi cuerpo buscando otro cuerpo por el deseo sexual, no me deja muchas alternativas. Entonces, adiós a la vida de contemplación, adiós a la vida de encierro monacal, y simplemente ahí los impulsos sexuales se hacen presentes. Y llegamos a lo que se llega. Llegamos al acto sexual, llegamos al acto sin mucho miramiento, y bueno, la biología ahí se impone, ahí tenemos la prueba de que la biología se impone. Clarito entonces el tema adolescente. ¿Qué otra etapa distinguieron? A mí esa parte también me impresionó cuando la niña estaba durmiendo y él llega y le intenta meter la mano y la niña justo despierta. A mí esa parte... ¿Es la parte donde ¿Ah? ella lo golpea? Sí, esa parte. Ya. Sin embargo, después lo La deja de golpear. parte... Sí, esa parte me quedó como metida. Ujú. ¿Y eso dónde lo sitúas, Martín o Martín? ¿Dónde lo sitúas? ¿En qué etapa entonces? Del ciclo de la vida. Yo creo que en la pre o adolescencia, Ujú. cuando ya está descubriendo ya todo esto de... O sea, él ya va con la intención de que si hace eso, quizás puede sentir placer quizás para él o para ella. Así que yo creo que es como ya incentivado ya en que esto pasa así y esto provoca. O sea, si en algún momento hubo latencia, claramente ahí la latencia se terminó. Sí, Efectivamente, aún entendiendo el contexto, que es un contexto muy puro, muy del dejar afuera las pasiones, o domesticar las pasiones, claro, hay una cosa como de morbo al comienzo, hay exploración, hay un tema de curiosidad sexual, y claro, hay un tema de que quiero ver, quiero conocer. Y y eso sí, porque él primero no se explora él mismo, sino que prefiere primero explorar a esta mujer que aparece en su vida. claro, probablemente, o sea, yo no sé si hubo episodios masturbatorios, pero no los Así muestra, que eso no lo muestra la película. no lo muestra. Y No. capaz que nunca los hubo, y él estaba en plena sublimación Sí. del impulso sexual a través de esta vida contemplativa, y sin embargo se presenta este elemento inesperado, este elemento externo que rompe con ese mecanismo defensivo y él simplemente se deja ir,
parte explorando y luego simplemente la naturaleza se hace fuerte y terminan finalmente en el acto sexual. Pero, ¿Sí? profesora, ¿Sí? ¿podríamos decir que en su adolescencia, en la búsqueda de la identidad, se encontró a sí mismo más o menos dentro de la labor monástica y después encuentra la intimidad cuando ya es más adulto joven? Sí, lo que pasa es que ahí, si ustedes se fijaron en el texto de Erickson, nos habla de distintas identidades. Y entre las identidades que yo creo que nos presenta la película está el tema de buscar el amor en el otro, y entonces ahí está el tema de una identidad psicosexual. Le llamamos psicosexual porque pensamos en las etapas freudianas. ¿Sí? Pero, claro, ese elemento aparece, y las otras identidades, claro, había una identidad inicialmente marcada por el tema de la vida contemplativa. Hacia allá se estaba construyendo el sujeto. Y probablemente, aún sin tener tanta conciencia, lo que estaban tratando de formar en él era esta idea de resistir la tentación y encontrarse solamente con la esencia, porque la meditación se supone que nos lleva para allá. Dejo todo lo accesorio para lograr contactarme con la esencia. Se estaba conformando esa identidad muy ligada al trasfondo cultural que nos muestra la película. Y de pronto cambian estos focos de búsqueda de la identidad, producto de la llegada de esta muchacha, y entonces empiezo a encontrarme con otros elementos de mi identidad. Y rápidamente este chico desarrolla un afecto absorbente, tanto así que, si lo pensamos en términos de lo que hablaba Erickson en algún momento en el texto, se empieza a desarrollar un sentido de fidelidad. Porque él, ¿por qué se molesta? Se molesta porque dice que ella le ha sido infiel. ¿Por qué? Porque él se salta el tema monacal, se involucra sentimentalmente o afectivamente con esta chica y pretende darle continuidad, pretende empezar a formar algo con esta persona y que eso sea permanente. Y eso es lo que se vulnera, y lo que da a entender la película es que ella lo vulnera y por eso él comete la acción delictual. Entonces, claro, nos pasamos de distintos focos de formación de la identidad. Nos salimos del foco de la identidad marcada en la vida contemplativa, en el conocerme a mí mismo profundamente, espiritualmente, y nos pasamos a una identidad más mundana, más ligada a la generación del vínculo con un otro y a la generación de un vínculo, en este caso heterosexual, que tiene que ver con el tema de la posibilidad de procrear. Entonces sí, hay un cambio radical en la película. De lo contrario, si no hubiera llegado esta chica, lo más probable es que él hubiera seguido con su formación rigurosa monacal y no habría tenido acceso a estos apetitos más carnales que se le presentan, y habría seguido la ruta que el maestro más o menos le tenía trazada, aunque el maestro, dentro de su sabiduría, lo más probable es que estaba preparado para que se enfrentara a lo que se presentase, con la misma autodisciplina. Pero claro, la llegada de la chica cambia el foco y empieza a conocer otros aspectos de su identidad que hasta ahí probablemente no los había confrontado. ¿Y hay alguna otra etapa que nos quede pendiente de revisar? ¿Algo que a alguno de los que no ha expresado opinión le haya llamado la atención? ¿No? Ya. Bueno, con Erickson nosotros hemos cerrado entonces este curso de Psicología del Desarrollo. No podíamos no cerrar este curso sin hacer una pasada por Erickson, porque es un autor que hay que conocer. La película, podemos darle a la película completa o a fragmentos de la película distintas interpretaciones, pero la idea es haberlo usado como un instrumento para poner en acción el contenido. Cruzado por factores a lo mejor inesperados, como el tema cultural, porque claramente nos sitúa en otro contexto, y
cruzado también porque hay momentos del ciclo en que esto que iba ordenadito se nos desordena, como es el desarrollo humano, no siempre totalmente lineal, no siempre totalmente ordenado, pero yo creo que de alguna manera nos sirvió, y espero que haya sido así, que nos haya servido efectivamente para agilizar, poner en ejemplo los contenidos que a veces son letra muerta, si es que no los llevamos a algo que nos muestre de manera más didáctica que el ciclo de la vida se renueva y que nos va poniendo, tal como decía Erickson, la posibilidad, la oportunidad o el desafío de responder a distintas crisis y salir de ellos, ojalá, con el desarrollo de alguna virtud. Con esto, chicos, estamos cerrando nuestra asignatura. Un gusto para todos los que estuvieron y para los que no supieron conectar, queda esto grabado. Estoy entonces recibiendo los trabajos de Erickson para poder calificarlos. Cerrado eso, yo apenas tenga las retroalimentaciones se las hago llegar. Actualizo la tablita con los resultados y esa es la nota que va a ir al sistema. Recordar que la ponderación de Erickson, la ponderación de este trabajo es, ¿alguien recuerda cuánto pondera este trabajo? 34%. Todos los trabajos en conjunto ponderan un 34%, que es la nota que va a aparecer ahí en el sistema. Recordar que los porcentajes que aparecen en el sistema no coinciden necesariamente con lo que nosotros declaramos en el sílabus, pero que está comprobado que finalmente se llega a lo mismo, se llega al 100%. Por lo tanto, lo que va a aparecer es su nota de presentación. La nota de presentación, si es que es 5 o superior, usted se exime, aunque tenga algún rojo. Y para el caso de las personas que deben entonces evaluación, me esperan la convocatoria específica para la prueba recuperativa el próximo miércoles en horario habitual, tal como lo hemos hecho las pruebas anteriores, dejando la prueba agendada por varias horas para que cualquiera que tenga problemas de conexión no se vea limitado por eso. Un gusto, chicos, espero que hayan tenido buenos aprendizajes, que tengan éxito en lo que viene por delante de la carrera para los que nos separamos hoy día, que estén muy bien con sus familias y estamos terminando. No sé si alguien quiere plantear algo, si queda algo pendiente, me avisan. No, profe, siempre es un gusto tener clase con usted y no sé, los vemos en el examen a lo mejor, así que eso. Cuídese. Se está yendo al extremo. Examen. Ya. Pero Cuídese, bueno, profe. habría que ver la fecha de los exámenes entonces, porque si es así, examen sería el 15, ¿ya? Tendríamos la recuperativa la próxima semana, examen el 15. Si algo falla demasiado y está todo muy mal, cosa que nunca ocurre, examen de repechaje o recalificación el 22. Y esa es la última instancia. Ya pues, Patrick, gracias por sus palabras y lo mismo, un gusto. Ya, chicos, a cuidarse, que estén lo mejor posible. Ya, profe. Chao. Gracias, Chao. Iván. Gracias, Nos profe. vemos. Chao. Cuídense Chao. todos. Cuídense Usted mucho. igual, cuídense. Nos estamos Gracias. viendo.